buenas tardes. Sean de nuevo muy bienvenidos a este ciclo de conferencias que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de esta bellísima Villa de Marbella organiza con motivo del centenario de la Revista de Occidente. Hoy tenemos un cuarteto, iba a decir de cuerda, pero ya veremos de qué, ¿no? O sea, porque ya verán que han acertado al venir a esta mesa redonda donde vamos a compartir reflexiones y pensamiento en ciencia, que es el título de la misma, en el amplio sentido del término, porque las personas que estamos sentadas hoy aquí arriba en el estrado no solo llevamos trabajando desde diferentes ángulos, como van a ver enseguida, en este diálogo entre las humanidades y las ciencias que el siglo XX, diría yo, se ha empeñado en subrayar, sino que además hemos compartido en múltiples foros, ocasiones de todo tipo y condición, que eso es un error decisivo para el siglo XXI, desde luego, y por tanto estamos empeñados de hoz y coz desde cada uno de nuestros ámbitos en que se visibilice cómo se enriquece ese diálogo multidisciplinar del que hoy vamos a tener un ejemplo aquí. Nuestros intervinientes esta tarde, comenzaré por las señoritas, a los que estamos en marzo y es el mes del Día de la Mujer y demás, son Eva Ortega Paino y Elea Jiménez Toledo. Eva Ortega Paino, voy a hacer una presentación como siempre breve para no volvernos excesivamente elogiosos, pero créanme que tienen todas las personas que están aquí, como siempre, un currículum extensísimo. Lo que destacaría de cada uno de ellos son: Eva Ortega Paino es siempre lo digo regular, directora científica, porque yo siempre digo directora adjunta, pero es la directora científica del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Si luego la estoquean en Google, verán que de una manera u otra la han visto muchas veces en diferentes lugares, porque es, además de locuaz e inteligentísima, una activista de la ciencia en el amplio sentido del término, desde su atalaya de la investigación en la vanguardia de los cánceres, que ya comprenden todos ustedes que es un tema especialmente importante para todos nosotros, porque hasta donde a mí se me alcanza, en fin, es una enfermedad, ¿no?, muy del ser humano del siglo XX-XXI, ¿no?, afortunadamente digo, por la longevidad que alcanzamos. Además, y también es un tema especialmente relevante para lo que nos trae aquí esta tarde, es secretaria general de una asociación que se llama Raícex, terminado en EX, porque lo que hace es vertebrar la acción de los científicos españoles en el exterior. Eso que ustedes comúnmente conocen como fuga de cerebros y la prensa dice y tal, no sé qué. Bueno, pues ella, que estuvo 17 años trabajando al máximo nivel en Estocolmo, en el Karolinska, ¿era? Sur de Suecia, Lund, pero no importa, casi. Cuando estuvo fuera trabajando en la investigación a ese máximo nivel, ya se pueden dar cuenta de que 17 años es casi una vida, pues creó esta asociación que vertebraba la acción, ¿no?, de los científicos en el exterior, y tiene también esto que en la después, ya verán que es realmente extraordinaria la labor que hacen. Elea Jiménez Toledo es investigadora titular del CSIC, muy conocida también porque ha sido durante varios años directora del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Consejo, del CSIC. Pero además de eso, que en sí mismo ya es muy relevante, es muy conocida en el ámbito científico, porque seguro, para los que no sean científicos o académicos, seguro que les suena esto de la indexación
de los artículos científicos, porque siempre estamos discutiendo sobre si están en las revistas en no sé qué índices y tal, ¿no? Bueno, pues ELEA creó el índice de los libros, de las editoriales, y ha creado todo un sistema que se conoce por sus siglas en inglés, SPI, SPI, decimos comúnmente los académicos, que, digamos, articula cómo se mide la calidad de las editoriales por ámbitos en general y, por supuesto, mezcladamente, porque siendo y viniendo de su mano no podía ser de otra manera, en el ámbito de las editoriales científicas. Porque ya saben que hay una vieja discusión en el ámbito académico sobre si el conocimiento se crea a través de artículos o a través de monografías. Y esto es muy interesante porque ya saben que los artículos tienden a expresar los resultados de investigaciones básicas en el ámbito de las ciencias exactas, físicas, naturales, biomédicas y científicas, puras, diríamos, en tanto que el pensamiento se tiende a atribuir, de manera también, digamos, errónea o poco precisa, para no ser categóricos, exclusivamente al ámbito de las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía o el derecho, si quieren, ¿no? Por tanto, ELEA ha hecho ahí una labor realmente extraordinaria. Nuestro tercer solista hoy es José Antonio Sacristán, que es muchas cosas, pero hoy está aquí en calidad de director de la Fundación Lilly. Lilly es la farmacéutica, que tiene una fundación que es vanguardista, pionera y ejemplo de la promoción del humanismo en la ciencia, con diferentes iniciativas, desde diálogos entre científicos y digamos, y humanistas, promoción, por supuesto, de publicaciones. Han hecho, que esto es lo que seguramente más les sonará, si no están muy habituados al mundo médico, MEDES, que es medicina en español, promueve el uso de nuestra lengua en el ámbito médico. Ya se pueden imaginar que no es lo más común por cómo ha ido la investigación en los últimos 120, 150 años, y por tanto es una referencia de la divulgación científica también, ¿no? Y desde luego en nuestro país, ¿no? Además, y eso tiene especial relevancia para nuestra conversación de esta tarde, desde hace 4 años viene promoviendo un número, la Fundación Lilly, un número de Revista Occidente todos los meses de diciembre que se fija precisamente en estas cuestiones, en el diálogo interdisciplinar y pensar la ciencia desde el ámbito del español y de las humanidades. Siempre ciencia en el sentido peor del término ahora, o sea, sectario del término, pues ese diálogo. Bueno, pues estos son nuestros invitados de esta tarde. Vamos a plantear la conversación en torno a 3 grandes bloques: ese diálogo entre ciencias y humanidades, la ciencia en España y la ciencia en español, digamos que es donde encaja precisamente con esa filosofía de Revista de Occidente y del mundo orteguiano. Ya recuerdan ustedes, no voy a repetir lo que vimos las 2 semanas anteriores, sí voy a hacer una cita que no ha salido estos 2 últimos días y que me parece además interesante también en relación a lo que Jesús Martínez Martín hablaba el otro día de la ciencia occidental, ¿no? Hay una cita de Ortega y Gasset de 1908, o sea, tempranísima, de sus primeros escritos, que dice, y esto es muy de ciencias puras: Europa igual, como el signo de las sumas, a ciencia, coma, todo lo demás es igual al resto del planeta. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, porque él identificaba, y ahí es donde tiene sentido su famosa expresión de España es el problema, Europa la solución, y esto se ha entendido regular con el paso de los tiempos. ¿Qué significaba Europa para Ortega y para su generación? Pues significaba básicamente ciencia en el amplio sentido del término, esto es universidad, investigación, educación, cultura, ¿eh? Y esto explica, pero de eso no vamos a hablar hoy, también por qué para ellos la política es la espuma, digamos, el accidentalismo orteguiano, ¿no? de que debía llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesitaban y cuyo fundamento era, sobre todo y ante todo, la ciencia. Bueno, pues en ese ámbito y sobre ese contexto vamos a hablar en primer lugar cómo ciencias y humanidades en todo el proyecto orteguiano y desde luego en Revista de Occidente
dialogaban y se fundían en todo uno. Se fundían, desde luego, en las páginas de la revista, como ya hemos venido viendo, pero también en el humus y el hábitat que unía a toda esa generación, porque, digo, por recordar lo más conocido por todos, recordarán todos ustedes cómo en la residencia de estudiantes convivían y compartían terreno de juego, mesa y mantel, obras de teatro, tanto la gente que estaba en el laboratorio de física de Blas Cabrera como en el de automática de Leonardo Torres Quevedo, en el Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal, y por tanto todo eso se enriquecía, eran corrientes de pensamiento, de ciencia y de cultura en todos, en el amplio sentido del término, que se nutría, ¿no? y que de hecho genera eso que hemos llamado la Edad de Plata en la historia de nuestro país, o algunos preferimos referirnos a ese momento como la Segunda Edad de Oro. ¿A qué se debe? Digamos, vamos a soslayar la historia, que si no monopolizo y yo soy el moderador, pero digamos, en estos últimos 20, 30 años donde lo queréis llevar, ¿a qué se debe esa separación que ha afectado al ámbito de la ciencia y de las humanidades y que se sigue considerando en muchos ámbitos de manera, a nuestro entender, errónea, ámbitos independientes? José Antonio, si quieres tú que... Muy bien, pues lo primero, buenas tardes. Gracias por la presentación, Antonio. Es un placer estar aquí en este debate y gracias también por incluir este tema tan importante, ¿no?, de la relación entre las ciencias y las humanidades dentro de este ciclo de conferencias y el debate, ¿no? Pues tú ya lo señalabas en la presentación. Realmente las ciencias y las humanidades están cada vez más separadas, ¿no? Ya desde pequeños nos clasifican o nos clasificamos. ¿Tú de qué eres? ¿De ciencias o de letras? ¿No? Y parece que incluso estamos orgullosos de ser de una cosa o de otra. Esto no siempre ha sido así. Si miramos hacia atrás, pues en la antigüedad, la famosa Academia de Platón, la educación era integral. Se educaba a los chavales en filosofía, en ciencias naturales, en matemáticas, estaba todo junto, ¿no?, porque se entendía la educación como algo integral. En nuestra época, quizá por la especialización progresiva, pues nos obligan a elegir muy pronto, ¿no? Y nos vemos pues a esa edad, ¿no?, de los 14, 15 años. ¿Tú qué vas a estudiar? ¿Letras o ciencias? Ya te metes ahí y cada vez llega antes la especialización, ¿no? Porque antes, bueno, pues en el bachiller había unos años en los que se estudiaba filosofía. Esto está desapareciendo y ya nos metemos directamente en una materia o en otra, ¿no? Y como decía, lo grave es que hay una especie de menosprecio por parte de las ciencias hacia las humanidades y al revés, ¿no? Desde las ciencias a las humanidades, probablemente por ese cientificismo en el que se ha caído en las últimas décadas, ¿no? Probablemente gracias o por culpa de todos los avances científicos que ha hecho que las ciencias piensen que es un tipo de saber superior, ¿no? El método científico, lo que no es método científico no vale, las ciencias duras, físicas, matemáticas, las biológicas también. Por otro lado, las ciencias que se han considerado blandas, humanas, sociales, ¿no?, también miradas como ciencias de segunda. Por parte de las humanidades ha pasado también algo similar, ¿no? Decíamos, es que nosotros somos de humanidades, la verdadera intelectualidad. La ciencia es saber pragmático, utilitario, lo nuestro es un saber superior. Entonces, se han dado la espalda y es una pena, porque como decías al principio, Ortega, ¿no?, y las personas de su generación intentaron integrarlas en la revista de Occidente desde el principio. Se incluyeron temas de ciencia, temas punteros. Él invitó a los mejores científicos de su época a escribir artículos en la revista de Occidente, artículos sobre la física fundamentalmente, que era la disciplina que en aquel momento estaba teniendo mucho más auge. Esto ha cambiado en los últimos años. No solamente es la física, sino las ciencias de la vida, ¿no? La biología, el tema de la digitalización, tecnología, están evolucionando y ocupan un lugar muy destacado en la revista de Occidente. Por lo tanto, yo creo que es un ejemplo en la que mirarnos para lograr ese diálogo entre las ciencias y las humanidades. Elea, tú que has hecho el SPI con tanto acierto y que ahora, digamos, todos nos referimos a ese índice que, claro, en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales
nos sentimos muy encorsetados por el tema de los artículos. Generalmente uno se refiere a la obra de Eliot, digo, alguien que hemos tenido aquí, por su estudio de los imperios del mundo atlántico, donde comparaba, y no a artículos. En general es raro digamos, el paradigma que se asienta en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades. En ese contexto de, digamos, miradas cruzadas entre las humanidades y las ciencias, digo, voy a ponerme de nuestro lado, ¿por qué los nuestros son también ciencias de primer nivel? ¿Por qué las humanidades y las ciencias sociales deben considerarse, desde luego? Bueno, yo diría que habría que empezar primero agradeciendo a todos ustedes que están aquí, a la delegada de Cultura y la presentación que has hecho, Antonio. Y creo que es muy importante referirse a lo que decía José Antonio, ¿no? Las ciencias humanas y sociales nos estudian como individuos y en sociedad, y eso condiciona absolutamente la mirada sobre todas las cosas, sobre la manera también en que se hace investigación y sobre el propio objeto de investigación. Pensemos en casi cualquiera de los temas o de los retos que afrontamos hoy en día. Veamos, pues, envejecimiento, los retos que plantea la investigación sobre el cerebro, la digitalización de la sociedad. Cualquiera de esos grandes temas que tenemos por delante necesita de la intervención de las ciencias humanas y las sociales. Pensemos, por ejemplo, en lo que se está haciendo en inteligencia artificial y en todas las reflexiones a las que nos lleva los desarrollos de inteligencia artificial. Las reflexiones casi siempre nos llevan a cuestionamientos ontológicos de nosotros como seres humanos y a cuestiones que tienen que ver con la ética. ¿Hasta dónde podemos llegar en los desarrollos de inteligencia artificial? Si nosotros podemos intervenir en los desarrollos de inteligencia artificial y supuestamente tenemos el control sobre ese tipo de desarrollos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por ejemplo, si vamos a permitir que se apropien de informaciones de nuestras identidades, de informaciones que son altamente sensibles. Eso entra de lleno en el terreno de la ética y, por tanto, en el terreno de la filosofía. Es decir, está todo intrínsecamente ligado, ¿no? Y como decía José Antonio, desde el principio de los tiempos, en la formación de los individuos siempre letras y ciencias han estado presentes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que la hiperespecialización en la investigación ha llevado a que los investigadores cada vez estén más centrados en una pequeña especialidad de cada rama del saber. Se ha producido un cierto aislamiento en el trabajo de los científicos, y también los sistemas educativos, efectivamente, la propia organización académica ha hecho que de una manera artificial se separaran esos saberes que naturalmente están unidos, ¿no? Y José Antonio se refería también a esa confrontación que se ha dado, a ese dilema, ¿no?, entre los métodos y las maneras de hacer ciencia que se tienen en humanidades y en ciencias sociales y las que se tienen en ciencia, tecnología y medicina. Y bueno, lo que hay que pensar es que realmente, precisamente porque las ciencias humanas y sociales nos toman a nosotros como objeto de estudio y nosotros no nos podemos desprender de nuestra condición de humanos, es decir, somos objeto de estudio al mismo tiempo que lo estudiamos, eso nos lleva a aplicar unos métodos de investigación que son diferentes. Y en humanidades y en ciencias sociales la investigación no es monolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo, por ejemplo, la historia del descubrimiento de América que nosotros hemos aprendido aquí en la escuela, a la historia del descubrimiento de América que plantea León Portilla en su visión de los vencidos en México. Hay una diferencia absolutamente radical, porque los puntos de vista, las situaciones de partida, las situaciones sociales, las situaciones históricas son diferentes, las visiones son diferentes. Y eso no quiere decir que haya faltado rigor en la investigación histórica de aquí o en la investigación histórica mexicana. Quiere decir que necesitamos una visión poliédrica que nos haga ser conscientes de la complejidad de la realidad, que es realmente lo que tenemos ante nosotros, ¿no?, en todas las ramas de la investigación. Si hay algo complejo, es la investigación
de laboratorio en torno al cáncer. Y tenemos aquí a Eva, que digamos es de trinchera pura y dura, ¿no? de ese ámbito, digamos, del estereotipo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Del científico, científica en este caso, aguerrida en el laboratorio, pasando horas y horas, digamos, con sus ensayos clínicos y demás. Tú, desde la atalaya de esa investigación básica, ¿qué dirías que podemos hacer para eliminar esas barreras que compartimos, que son artificiales, entre esa ciencia, digamos, de microscopio y las humanidades que tan brillantemente nos ha descrito Elea? Bueno, primero de todos, buenas tardes a todos. Es un placer absoluto estar aquí. Realmente, si os dais cuenta, nos hemos sesgado. Nos habéis puesto las humanidades a un lado y las ciencias a otro, lo Yo cual me he dado cuenta, está a punto de pediros que os intercambiarais, pero me ha parecido descortés. Muchas gracias. Para mí, y como tú bien has mencionado, es un honor estar con gente de humanidades, porque los científicos, como ha mencionado José Antonio, nos creemos que tenemos el conocimiento para lucirnos. La ciencia luce de otra manera, ¿no? Luce con los resultados, pero no luce con ese conocimiento, porque hay algo que los científicos a veces no conseguimos hacer, que es divulgar. Y ahí es donde viene esta interacción. La ciencia está hecha con un fin, y es repercutir a la sociedad. Pero no solo con el conocimiento, con fármacos, sino también, o sea, quiero decir, no solo con los fármacos, sino también hacer llegar qué es lo que nosotros hacemos en los laboratorios. Eso es importantísimo. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no creernos que existen barreras. Mientras que estemos hablando de que existen barreras, estaremos sembrando esas barreras de manera ficticia. No hay barreras. Hace, yo diría, un par de años me invitaron para hablar del valor de la cultura y desafortunadamente no recuerdo dónde encontré, y lo busco con desesperación, porque hubo una definición que me encantó sobre la cultura. Hay que considerar que tanto la ciencia como las humanidades forman parte, ¿no?, de nuestro acervo cultural. Y hay algo que alguien definió y que ya digo que me encantaría mencionar, pero no lo encuentro de vuelta, que es que todo lo que es conocimiento, tanto en ciencia como en humanidades, ¿no?, lo que es la cultura es aquello que nos expresa los genes, todo lo que adquirimos. Entonces, desde el punto de vista de la investigación del cáncer, tenemos temas donde no podemos trabajar si no tratamos con la filosofía, y uno de ellos es la ética. Ejemplos. Los biobancos. Yo trabajo en biobancos y, para aquellos que no lo sepan, son sitios donde nosotros almacenamos muestras humanas para investigación. Servimos con muestras de todos, porque todos somos potenciales donantes, todos los que queremos, y por supuesto potenciales usuarios de los descubrimientos en cáncer. ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos donar? Pues no podemos donar si aquello va a involucrar la integridad de los donantes, si se va a saber quién es el que dona, si tiene enfermedades. O sea, hay que estar tratando con debates filosóficos constantes. Otro, por ejemplo, la tecnología que avanza y la ciencia mucho más rápido que las leyes. Ahora mismo estamos tratando de reproducir, por ejemplo, cerebros humanos en platos, lo que llaman en platos de cultivo, ¿no? Y generamos pequeños órganos que pueden ser de todo tipo, pueden ser mimetizando el cáncer, pero también cerebros. ¿Hasta dónde podemos avanzar en eso? ¿Esos cerebros piensan? ¿Sufren? Hay que plantearse un montón de ideas que están mucho más allá que de la ciencia y que van en todo el rango de las humanidades. Entonces, yo creo que es que no habría concepto científico si no hubiera pensamiento filosófico. O sea, es que no podemos seguir avanzando si no miramos a los mismos sujetos que tenemos detrás, que somos nosotros, como entes, como tú has dicho, ¿no?, de sujetos de estas investigaciones. O sea, creo que es imposible pensar en la ciencia si no existen las humanidades. Me estaba recordando lo que dice Eva. En el último número de Revista de Occidente, que se titula Pensar la ciencia, hay un artículo precioso titulado Poesía y descubrimiento, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué hace un artículo sobre poesía escrito por una poeta, Raquel Lanceros, autora de un libro también que les recomiendo, Matria, escribiendo sobre ciencia, sobre poesía y descubrimiento? Bueno, pues el paralelismo que ella encuentra es
es enorme, ¿no? O sea, uno lo lee y se da cuenta claramente de todas las cosas que tiene en común la poesía con la ciencia. Descubrir el mundo, descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Descarta también la idea esta tan generalizada. Bueno, la ciencia es lo material y la poesía es lo etéreo, ¿no? Lo espiritual, no. O sea, la poesía se sustenta en el lenguaje, en los latidos del corazón, como ella dice. O sea, es un artículo precioso de lo que tú decías, ¿no? La relación es estrechísima. No se puede entender una cosa sin la otra. Fíjense que José Antonio Sacristán, que como les decía en la presentación, ha coordinado varios números estos últimos años en relación con este diálogo entre humanismo y ciencia. En sus propios artículos ha roto algunos paradigmas, y uno de los más llamativos, desde luego, para el historiador del pensamiento de la cultura es, él afirma con cierta vehemencia que en un momento de, abro comillas, si lo parafraseo mal, de la mayor ciencia de la historia de la humanidad, de mayores avances científicos de la historia de la humanidad, sin embargo, vivimos una cierta regresión del pensamiento científico. Esto es muy interesante. Cuéntales un poco tu tesis de fondo. Parecen dos cosas parecidas, pero no lo son. La ciencia y el pensamiento científico. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es a lo que se dedican los científicos, generar conocimiento al final para intentar que vivamos mejor, ¿no? A través de la aplicación de la ciencia con la técnica. Y uno puede pensar que el pensamiento científico es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Y se da esa paradoja. La ciencia, probablemente en esta época, es la época de mayores avances científicos que estamos viviendo. La revista Science publica todos los años cuáles son los hitos más importantes científicos, ¿no? Hemos tenido desde las vacunas del COVID-19, en un tiempo increíblemente corto, de menos de 9 meses, se desarrollaron la estructura de las proteínas, también algo impensable hace décadas, que se hubieran los descubrimientos, ¿no? espaciales, ¿no? Todas las cosas que vemos en los medios, ¿no? Enormes avances científicos. Sin embargo, el pensamiento científico está en retroceso. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico tiene mucho que ver con el pensamiento racional. ¿Y qué es el pensamiento racional? Pues aquel en el que se sustentan sociedades como las nuestras, ¿no? Las democracias liberales, fundamentalmente, libertad de pensamiento, espíritu crítico, huida del dogmatismo, tolerancia hacia las ideas de los demás, crítica pero constructiva, ¿no? Todas esas cosas que forman parte del pensamiento científico. El mejor científico lo que quiere es que le rebatan sus teorías, está deseando de encontrar contrincantes, de que le critiquen, ¿no? Eso es bueno, porque esa es la forma de avanzar la ciencia, a través de hipótesis y de hechos que rebatan las teorías que él tiene. Y nos encontramos en una sociedad actual donde eso brilla por su ausencia. Lo que tenemos es falta de pluralidad, dogmatismo. Cada uno se encierra en sus propias ideas, no escucha la crítica de los demás, sin escuchar se rechazan, ¿no? Por eso digo que es la gran paradoja, enorme avance científico y retroceso también muy grande del pensamiento científico. Adentrémonos, si os parece, en el mundo complejo y, digamos, en el que siempre, desde luego los que estamos de este lado de la barrera, nos referimos con cierto lamento, ¿no?, de la ciencia en España, en nuestro país, y el trato que recibe la ciencia en España, ¿no? Recordaba aquella famosa frase de Ramón y Cajal, donde decía que al carro de España le faltaba la rueda de la ciencia a comienzos del siglo XX, y me gusta recordar también un texto que Severo Ochoa dice que es el más importante del siglo XX, escrito en español, de ciencia, que es su discurso de ingreso a la Academia de Ciencias Exactas, a la Academia de Medicina o de Ciencias Exactas, de Medicina, ¿no? Me parece, que ya saben que le rechazaron unas cuantas veces, se ve que esto es afición en nuestro país. El discurso es de 1897, ahí dice algunas cosas que hoy claramente serían inasumibles desde el punto de vista de la sociedad igualitaria en la que estamos, pero soslayando ese detalle, dice cosas muy interesantes desde el punto de vista de él habla reglas y consejos
al investigador científico, habla de las aptitudes y actitudes que un investigador o investigadora debe tener, ¿no?, a la hora de ver si tiene vocación, que creo que esto es una palabra clave para los que nos dedicamos a la ciencia. Y luego dice otra cosa, que es donde quiero llevar la discusión desde el punto de vista también institucional, ¿no? Él dice, esto también es muy de, digamos, intelectuales y personas que tienen un alto concepto de sí mismos, y Ramón y Cajal parece que debía tenerlo, y parece que merecidamente, dice: los casos como yo, genios en la historia de la humanidad, son raras excepciones. O sea, y es verdad. O sea, no, dice, normalmente los casos merecedores de mencionarse como genios y demás surgen como las cordilleras, como las grandes montañas en las cordilleras. Para que exista un Everest tiene que haber un Himalaya, para que exista un Aneto tiene que haber unos Pirineos, para que exista un Mont Blanc tiene que haber unos Alpes. Dice que Sargan Teides es una erupción volcánica del fondo de la Tierra y esos somos raros, más o menos. Lo viene a decir más o menos así, ¿no? Me parece que es una imagen bastante acertada para, digamos, la ciencia que se encontró Ramón y Cajal en su tiempo. Ya saben que sacó adelante unas investigaciones realmente referenciales y referenciadas en todo el planeta en unas condiciones realmente increíbles, ¿no? Afortunadamente hemos avanzado mucho. Yo no me gustan los discursos catastrofistas y creo que hoy todos gozamos de una cierta infraestructura que nos apoya y efectivamente tenemos grandes científicos en cada uno de los ámbitos que podamos pensar de españoles por todo el planeta y en España mismo, y por tanto creo que no aplica en ese sentido. Quisiera saber en ese sentido, y te lo plantearía a ti, Eva, como secretaria general de RAICEX, ¿cómo ves tú el tema de la diáspora científica? Porque, claro, el tema de la infraestructura podemos estar discutiendo aquí toda la tarde y seguramente estamos todos de acuerdo, y creo que soslayaría esa discusión si hay que subir más la inversión de nuestro PIB en ciencia. Me parece pues, que hay que subirla y además creo que esa es una discusión permanente, o sea, que seguiremos subiéndola y seguiremos diciendo hay que subirla más, ¿no? Porque efectivamente generan más oportunidades, ¿no? Al final los avances científicos crean sociedades más justas e igualitarias y por tanto es expresión, ¿no?, de ese tipo de sociedades. Pero en relación con algo que sí creo que afecta medularmente, ¿no?, a la ciencia en España, que es eso que describimos comúnmente como fuga de cerebros, ¿tú cómo lo ves? Pues aquí antes me has presentado como activista del cáncer, pero yo creo que si se me puede presentar es como activista de este punto, ¿no?, de la fuga de cerebros. Realmente la carrera científica, uno de los puntos base que yo además recomiendo es la salida al exterior. Dentro de nuestra carrera, una vez que nos doctoramos, pues tenemos una estancia que hacen los científicos en general de un par de años, no solo, por supuesto, para adquirir nuevas tecnologías o conocimiento científico, sino también para adquirir algo que llaman en inglés to become a round person, ¿no?, una persona en todo su esplendor, ¿no? Traer una nueva lengua, una nueva cultura, una nueva forma de pensar, de vivir, de sentir otros países y también exportar de alguna manera lo que nosotros somos. Y esto pues está fenomenal, ¿no? Es lo que llaman un movimiento transnacional. Vamos y venimos, ¿no? Y está bien. El problema es cuando pues, estos caminos se convierten en vías de una sola dirección. Nos vamos, pero es que no hay retorno. No hay ningún retorno. Y así pues, ha venido sucediendo en este país desde el año 2008, cuando llegó la gran recesión económica. En el 2010 aquello ya fue tremendo y hay que señalar que aproximadamente hay unos 22.000 científicos en el exterior. Y esto, ustedes, ahora vamos a hacer cálculos. Nosotros, desde RAICEX, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos en el exterior, representamos a unos 4.100 que están en más de 23 países por el mundo, formando esto que tú llamas comúnmente la diáspora, que es que está bien tener una diáspora científica, pero no en estos números. Evidentemente son investigadores que han costado
dinero al país. Nosotros hemos invertido por la formación de cada uno de nuestros investigadores y Candle hizo un estudio para The Conversation donde aproximadamente cuando ya terminan sus estudios doctorales y pueden conseguir ser investigadores independientes, se ha invertido más de $500.000 euros. Si eso lo multiplicamos por los 22.000, hagan ustedes la cuenta que aproximadamente 11.000 millones de euros se han ido por el desagüe del sistema de nuestro país. Un sistema que es capaz de dejar ir, pero no de captar de vuelta a nuestros investigadores. Y lo que tú dices de la calidad de la ciencia todavía es mucho más grave, porque un país es de ciencia no solo cuando es capaz de atraer a sus investigadores, sino también de atraer investigadores internacionales que quieran aportar el conocimiento que han desarrollado en sus países y nosotros ser países de acogida, no solo países que cedemos esta materia prima que está tremendamente bien formada y que jamás tiene la posibilidad, o muy pocas, de volver a retornar este conocimiento dentro del país. O sea, la situación es bastante triste. Fíjense, un dato también comparativo muy interesante. Ha citado 22.000 investigadores. Nosotros hablamos de la edad de plata y decimos que España se convierte en científica en ese momento de inicios del siglo XX, porque en cada una de las disciplinas que ustedes puedan imaginar, yo te citaba antes a Blas Cabrera, a Torres Quevedo en ingeniería, créanme, si les digo, entomólogos con Ignacio Bolívar, bueno, por supuesto en ciencias humanas los soslayo, pero Enrique Moles en química, en medicina todos los que quieran, Marañón, toda la escuela de Cajal, en fin, podríamos estar aquí una tarde hablando solo de estos. Esa generación de científicos son los pioneros, a través de la Junta para Ampliación de Estudios, en hacer este viaje que ha narrado al inicio de su intervención Eva. ¿Saben cuántos son? Y cambian radicalmente la estructura del país. Son casi 2.000 personas. Apliquen ahora ese parámetro de 2.000 personas a 22.000. Multiplicarlo por 11. Y todos los historiadores de la ciencia y de los historiadores de España decimos, este es el momento clave en donde nuestra ciencia se transmuta. Luego tenemos la ruptura de la guerra, del franquismo, en fin. Pero todas las escuelas realmente beben de ahí, hasta hoy. O sea que 2.000, 22.000. Y ya que estamos en este ámbito, luego voy contigo, José Antonio, pero déjenme que le pida una reflexión a propósito de esto a ELEA, porque ELEA trabaja en el CSIC, que se dan cuenta ustedes que es un organismo que vuelca sus esfuerzos exclusivamente sobre el ámbito de la investigación. Digamos, están, no sé qué expresión, no sé si amputados, excluidos, seccionados, tú, elígela tú. Dedicados exclusivamente a la investigación. Dedicados exclusivamente y, a mi modo de ver, pero esto es discutible, como enseguida demostrará ELEA, digamos, pierde o dedicados exclusivamente a la investigación ese contacto que para formar esas generaciones de científicos muchas veces es absolutamente imprescindible y que muchas veces se crea en las aulas universitarias. Claro, es alta investigación de parámetros de calidad absolutamente contrastados, pero introduzco algo que luego llevaré al ámbito de la empresa privada por tu vinculación con una empresa farmacéutica, pero aquí, ¿cómo analizarías tú esa separación entre centros de investigación exclusivamente dedicados a la investigación sin ese diálogo con lo que son las canteras de futuros científicos y con la propia universidad, porque ustedes, los que no sean universitarios, seguramente no lo saben, pero hay una vieja, entre comillas, querella entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades en general, no voy a ponerle apellidos, ahí va esa. Me ha hecho la pregunta difícil de la tarde, me ha tocado. Bueno, efectivamente, el CSIC, que es el mayor organismo público de investigación que hay en España, que tiene 14.000 personas trabajando, investigadores de todas las áreas, con más de 120 institutos de investigación repartidos por todo el territorio nacional, pues se define como una institución dedicada exclusivamente a la investigación, lo cual no significa que cada uno de nosotros estemos
involucrados en la formación de jóvenes investigadores, puesto que acogemos en nuestros grupos de investigación a jóvenes investigadores, codirigimos tesis con las universidades e impartimos docencia a aquellos que queremos impartir docencia en las universidades. Pero realmente es un tipo de dedicación diferente, ¿no? Efectivamente se pierde ese contacto con los alumnos, o el contacto directo con los alumnos. Yo, que he sido profesora de universidad durante muchos años, sé que eso trae cosas muy buenas a la investigación, también que detrae mucho tiempo de la investigación, entonces cada cosa tiene sus pros y sus contras. Pero al mismo tiempo en el resto de Europa vemos organismos como el Senegalés o el Max Planck que tienen más o menos la misma estructura. Es decir, que yo creo que realmente responde a una necesidad y también, digamos, a una formación de equipos que quizá yo veo más en el CSIC que en la universidad, que es precisamente eso, la creación de grandes equipos de investigación disciplinar, pero también interdisciplinar, que en estos momentos es esencial y que requieren pues una altísima dedicación, una altísima especialización. Entonces, bueno, evidentemente hay pros y contras, pero bueno, quiero decir que hay estructuras similares, ¿no? en Europa, también en Estados Unidos. Mi pregunta era tramposa porque yo también fui investigador del Consejo y sabía... Vayamos al ámbito de la empresa. José Antonio, ¿cómo entenderías esa necesaria colaboración público-privada que todo el mundo cita y que la universidad y la empresa y tal? Pero también se dice muchas veces que sobre todo volcando hacia la universidad, que la universidad vive de espaldas a la empresa. ¿Tú dirías que esto es realmente así? Digo, también por la cátedra que tenéis en la Complutense. Es bastante cierto. O sea, viven de espaldas la universidad y la empresa en España, ¿no? Pero antes de hacer este comentario sí que me gustaría también reflexionar sobre la necesidad de invertir más en ciencia, que yo creo que ese es el problema de base que hay también en España. No se invierte suficientemente. Estamos muy por detrás de los países de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en términos de porcentaje del PIB dedicado a la ciencia, nosotros estamos en el 1,34. 43. 1,43 ahora, 1,43. Ha mejorado algo, ¿no? Pero es que los países de nuestro entorno están ya cerca del 3%, en 3%, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en épocas de crisis, como la última que sufrimos del año 2008 al 2017, todos estos países del entorno aumentaron su inversión en ciencia un 20% y nosotros la disminuimos un 6%. O sea, el gap que había todavía aumentó muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es un problema importante, que tenemos que invertir más en ciencia. Y luego, segundo, que hay que invertir mejor. Y ahí es donde yo creo que encaja este tema de la relación entre la universidad y las empresas. Tenemos que mirar a otros países donde se forman pues estas sinergias entre, no tenemos más que mirar a universidades pues, de referencia, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, vas a Cambridge o a Oxford o a Harvard y son universidades rodeadas de pequeñas empresas donde hay un trasiego continuo de investigadores que son profesores universitarios que pasan a la empresa, ¿no? Las universidades responden a las necesidades de la empresa y al revés, y aquí no ocurre esto, ¿no? Aquí están de espaldas, es decir, las universidades, y no quiero ser muy crítico, ¿no? Pero es verdad que hablan de colaboración público-privada, pero entiende que la colaboración público-privada es que las empresas aporten dinero para hacer la investigación que quiere la universidad, en vez de ser al revés. Es decir, ¿qué necesita la sociedad? ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Qué tipo de investigación puede ser productiva? Investigación translacional que se traduzca en mejoras concretas para la sociedad, ¿no? En vez de preguntar eso y de dirigir sus líneas de investigación a estos temas, pues esto no se hace, ¿no? Y por parte de la empresa, que no solamente es la universidad, por parte de la empresa también hay que aumentar el porcentaje de dinero dedicado a la investigación. Desgraciadamente en España el problema es que hay muy pocas empresas grandes, que son las que podrían dedicar más a investigación. Son muchas empresas pequeñas, ¿no? Pymes,
la parte que dedican a la ciencia es muy pequeña, ¿no? Pero creo que debería haber un acercamiento muchísimo mayor, diálogo en los dos sentidos, porque esa es la forma de avanzar, no Está claro. de espaldas, ¿no? Como están ahora. Sí, confiemos en que eso se vea. Si me permites, Sí, es que en relación a lo que tú has dicho del PIB, ¿no? Hay un objetivo que es alcanzar en España el 3% para el 2030, ¿no? Claro, dense cuenta ustedes que cuando nosotros alcancemos el 3% del 2030, claro, aquellos que están ahora en el 3, 4,5 van por el 7, o sea, que no vamos a dejar nunca de ser colistas. Y eso es un tema muy importante, pero como tú decías, en la experiencia que nosotros tenemos en Suecia, bueno, hay que cambiar muchas cosas, evidentemente, pero estas incubadoras, estos parques científicos en donde están en contacto las universidades con los centros de investigación, con las pequeñas empresas, y luego también la mentalidad, porque si hay algo que pasa aquí en España a veces es que es el mismo catedrático el que quiere ser el director de la empresa. En vez de dejar, soltar, hacer esa transferencia de conocimiento, dejárselo a expertos que pongan la empresa en marcha y él seguir investigando a nivel básico. O sea, yo creo que tenemos que cambiar un poco la forma en la que estamos estructurados, con leyes de mecenazgo dignas, o sea, todo esto que se va hablando, ¿no? Y que se escucha, pero que nunca lo vemos transformarse en realidades palmarias, que está en una nube, ¿no? Casi que se oye, pero jamás se sienta la tierra. Entonces, allí, por ejemplo, en Suecia, pues tienes la misma universidad, invierte en tus ideas, invierte y luego retorna a la universidad, ¿no? Porque hay cláusulas en las que se impone un porcentaje de retorno de esta idea, y por supuesto, pues tienen holdings, todo tipo. Nos hace falta construir bastante camino todavía en este campo. Si me permitís también, yo creo que a todo esto además le hace falta una mirada de estabilidad y de constancia. Es decir, que si nosotros vemos las cifras de inversión de PIB en ciencia han ido dando saltos, en realidad todos sabemos que la ciencia, que la investigación necesita y es un camino a largo plazo, o sea que no podríamos tener vacunas ni ensayos de vacunas si no hubiera detrás años de investigación de laboratorio, y tenemos que recordar que en algunos momentos de la historia de España ha habido laboratorios cuyas ratas se morían porque no había dinero para suministrar alimentos a las ratas. Esos son hechos gravísimos y responden a altibajos en las inversiones de I+D. Tiene que haber una estabilidad en la inversión y tiene que haber una estrategia, una mirada a largo plazo para que todas las variables que hay dentro del sistema de investigación se mantengan estables y apunten a una misma dirección, porque si no, se puede invertir mucho, pero si no se invierte bien, como estabais diciendo, pues se hierra mucho en los objetivos, ¿no? Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Una política científica, ¿no? Y una estrategia a largo plazo que evite estos vaivenes, porque la pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se invierte tan poco en España y en otros países se invierte más? Bueno, pues yo creo que esto al final siempre tendemos a echar la culpa a los políticos, ¿no? Es que los políticos es que no invierten no les importa la ciencia. Bueno, esto al final es un poco reflejo de la sociedad. Por ejemplo, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología Española, que todos los años hace una encuesta sobre cuáles son los temas que importan a la sociedad española, pues desgraciadamente la ciencia ocupa uno de los últimos lugares. No importa la ciencia. Es triste decirlo así, pero no importa. Importó más durante la pandemia, lógicamente, porque ahí nos estábamos jugando la salud. Y ahí sí que aumentó en ese año y el siguiente la ciencia tuvo un mayor protagonismo, pero otra vez vuelve a estar en... Entonces, claro, al final, ¿cuántas veces escuchamos a los políticos de cualquier partido hablar sobre ciencia, ¿no? Y sobre estrategia de ciencias? Están en otros temas, ¿no? La ciencia no es tema fundamental de sus agendas. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. Una autorreflexión, y yo creo que a lo mejor la ciencia no importa porque tampoco a lo mejor sabemos cómo comunicarla. O sea, para llegar a que la gente entienda el valor de la ciencia. O sea, esa sería la principal autorreflexión, en el que en algún momento nos ponemos, como tú dices, dentro de nuestra atalaya y no somos capaces de
poner en valor el trabajo que hacemos y la importancia de la ciencia. Y luego otra, esto es a nivel de los científicos, pero luego a nivel estatal, a nivel de gobierno, de estados, ese pacto de Estado por la ciencia, eso que tú hablabas de evitar los vaivenes políticos, ¿no? La ciencia no puede estar supeditada a qué gobierno de turno tenemos, porque es un bien común, como la educación, la sanidad. O sea, tendría que haber un pacto de Estado para que no estuviese fluctuando en función de ese gobierno, ¿no? Del gobierno que esté, porque además es sabido que aquellos países que son más ricos económicamente no es porque, o sea, la relación que ha sido es porque han apostado por la ciencia, han invertido en ciencia y eso es lo que ha generado la riqueza de esos países, su apuesta. Yo no quiero deprimiros, pero Para que le hemos cogido. ahora entramos. Sí, vamos a dejar la política de lado para retomar el tema, porque ya verán ustedes efectivamente cuánto ocupa en las diferentes campañas electorales que vamos a tener en los próximos meses esta discusión. Ya verán que en esos debates la ciencia va a estar absolutamente presente y van a estar discutiendo de esto todos nuestros políticos. Pero llevo a la última parte de nuestra conversación esta tarde para abrir el diálogo en los últimos minutos con ustedes. Porque fíjense que voy a citar aquí también a Marañón en relación con esto que estábamos hablando. En 1933, en el 31-32 y el 33, en educación se amplían los presupuestos un 50%. Claro, veníamos de nada y eso tiene todo un tal. Y ahí hace unas declaraciones que dice, esto es lo mejor que ha hecho esta república, que ahora lo dice, porque la inversión en investigación es la única que siempre genera retorno. Siempre. Pero 10 años antes, 1923, Revista de Occidente, número 1, propósitos que hemos citado por diferentes motivos a lo largo de esta ya tercera sesión que tenemos aquí. No repito lo que ya hemos dicho las otras 2 veces, pero Ortega dice en esos mismos propósitos, en esas 3 páginas que les decía en mi primera conferencia y en la que tuvimos la semana pasada, y cito también textualmente, dice... Esta, más o menos, me puedo equivocar en alguna palabra, pero casi es textual. Abran comillas. Dice, esta revista que hoy nace de espaldas a toda política, coma, porque la política nunca aspira a comprender las cosas. Claro, la clave que Ortega está apuntando ahí es, son inversiones de largo recorrido. Claro, por la propia dinámica de las democracias, y dejamos aquí este tema, claro, los políticos siempre están pensando en 4 años, porque es, en el mejor de los casos, cuando tienen que someterse al... Con lo cual, claro, importa poco, porque entre otras cosas dice, bueno, para cuando esto vaya a tener un retorno, yo ya he pasado, y al final la dinámica de la política tiene... Por eso es necesario un pacto de Estado, efectivamente. En fin, ya veremos. Pero traía a colación esta cita por Revista de Occidente, donde efectivamente la ambición que tiene es traer ciencia al mundo en español y hacer ciencia en español, ¿no? En esa doble variable, no solo aquellos científicos publicaban para que todo el mundo pudiera comprender la ciencia, divulgación, textos como todos los de Revista de Occidente, cortitos y que cualquier persona pueda comprender, sino que además tradujeron las obras que estaban cambiando el saber occidental en ese momento. Hablamos de esto el primer día, no insisto en ello. Elea, tú que has hecho el SPI, reivindiquemos la ciencia en español. ¿Qué se publica en español en científico, pensamiento científico, creación científica en español? ¿Cómo se mide eso también en términos cuantitativos, si quieres? Me encanta que me hagas esta pregunta, de verdad. Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que normalmente cuando se habla de las publicaciones de los grandes científicos y de los científicos sobre todo de ciencias naturales y experimentales, se habla de publicaciones científicas en revistas internacionales, ¿no? Si nosotros vemos un informativo, leemos el periódico, escuchamos la radio y vamos a oír citar la revista Lancet, New England Medicine, vamos a Nature, Science, las grandes revistas científicas, ¿no? En realidad, gran parte de los científicos de esas áreas publican ahí, es un mérito enorme publicar ahí, es un signo de buena calidad científica de las investigaciones, pero
no hay que olvidar que, por una parte, esos mismos científicos están publicando en sus lenguas, hablamos de español, pero puede ser cualquiera de las que hablamos en este país, cualquiera de las lenguas europeas, porque tenemos la necesidad de comunicar nuestros resultados de investigación a las comunidades más cercanas, a la sociedad a la que nos debemos, que decía Eva, nosotros investigamos para solucionar problemas que están muchas veces en nuestro entorno, por lo tanto no vamos a comunicar siempre en inglés, aunque sea la lengua que utilizamos para comunicarnos con nuestros pares. Necesitamos de nuestras lenguas para llegar a las comunidades o a la sociedad a la que servimos. En el caso de la investigación en humanidades y ciencias sociales, es que muchas veces nuestros objetos de estudio son los cercanos, son los locales, son los regionales. Muchas veces, y por tanto necesitamos también nuestras lenguas para tratarlos, muchas veces nos estamos comunicando y estamos colaborando científicamente con investigadores que hablan nuestro mismo idioma. Es decir, si yo estoy desarrollando una investigación con colombianos, con mexicanos o con argentinos, no me voy a comunicar en inglés, porque nuestra lengua materna es el español y la riqueza de matices de contenidos está en el español y es mucho más eficiente y mucho más rico ese intercambio, y vamos a publicar en español, como digo, para el entorno más cercano, pero luego además, como decíamos antes, necesitamos conectarnos con la sociedad y hacer divulgación, es decir, ya no estoy hablando de la comunicación científica interpares entre especialistas, sino de la comunicación que de alguna manera cambiamos o variamos para dirigir a la sociedad. Y ahí el compromiso con nuestra lengua tiene que ser fundamental. Este año, hace unos meses, a final de 2022, ha sucedido algo muy importante a nivel político, que es que la Secretaría General Iberoamericana, que es una de las organizaciones es la organización que tiene encomendada la organización de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno y que tiene competencias en materia de ciencia y tecnología, tuvo una reunión en noviembre para preparar la cumbre que va a haber precisamente a final de este mes en Santo Domingo, y organizó un grupo de trabajo precisamente sobre la publicación científica en español y portugués, como las grandes lenguas globales que nos unen a todos los iberoamericanos. Y de allí surgió un documento que se leyó ante todos los ministros de Ciencia y Tecnología de cada uno de los países iberoamericanos que participó en la reunión, reivindicando precisamente esto. Eso es muy importante, es decir, no solamente valen las publicaciones científicas que se generan en inglés en grandes revistas internacionales, que son muy importantes, hay que prestar atención y cuidar las infraestructuras editoriales que dan cabida a todo ese otro tipo de comunicación científica que se da en español, en portugués o en las lenguas que sean, ¿no? Hablando del tejido, digamos, de transmisión del conocimiento científico en español o en portugués, Eva, en el CENIO los resultados generalmente en inglés, claro. Bueno, desde luego es que no se entra ni en el debate aquí en este punto. Digo, perdón, desafortunadamente, ¿no? Como ha comentado Elea, nosotros desde luego tenemos que transmitir y tenemos que competir en este mundo internacional que nos obliga a publicar en inglés. Es que no. Pero yo quiero soltar una lanza a favor de nuestro idioma. Los idiomas o la aplicación de los idiomas es una cuestión dinámica. Y aquí voy a abusar de ti como historiador. Yo, si recuerdo correctamente, al principio se hablaba en latín, muchos años. Y creo que fue Galileo, y aquí es donde quiero que tú tires como historiador, el que hizo ese cambio a hablar en italiano a la gente, a la sociedad, porque quería que la gente aprendiese o supiese lo que hacía. Y de ahí las lenguas han sido dinámicas en ciencia y en otras disciplinas. Ha habido siglos en que ha sido el francés, el alemán, ahora es el inglés. Nosotros no tenemos que olvidarnos que tenemos una lengua que habla casi 500 millones de personas como lengua materna. Es decir, tenemos un gran foro no solo de diálogo, sino también de cabida para la ciencia. ¿Y quién nos dice? ¿Quién nos dice que en unos años, si promovemos nuestro idioma como idioma científico, el mundo acabará hablando, nunca se sabe cuándo, en español?
siglos XVI y XVII la mayoría de la ciencia se hace en español, porque el imperio español era el de la monarquía hispánica, era el que, digamos, timbraba en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, la inmensa mayoría de la ciencia se hace en español. Y fíjate, claro, esto de las lenguas vernáculas es muy importante, porque efectivamente genera ese diálogo entre la sociedad y digamos, sus científicos. Yo creo que esto además es un debate con un recorrido relativamente corto, precisamente por las nuevas tecnologías, porque antes nos afanábamos mucho efectivamente en aprender inglés o francés o lo que fuera, pero ahora mismo ya el nivel de capacidad de traducción de las apps es tan colosal que en realidad es algo que directamente puedes incorporar del chino y va a ser efectivamente muy digamos, una skill de valor decreciente en el futuro, creo yo, en términos. Pero bueno, esto de jugar a la futurología a los historiadores no nos gusta mucho tampoco, porque si yo tuviera una bola de cristal, en fin, haría predicciones que me hicieran rico o más rico o súper rico o algo así. Y vamos a, antes de abrir el debate, sí quisiera, digo, para cerrar con este tema que creo que es de la mayor relevancia, que José Antonio, para quien no esté habituado, hablar un poco de la trayectoria y la repercusión de quizá uno de los emblemas de esto de la ciencia en español, que es el proyecto MEDES de Lili, ¿no? Pues exacto. MEDES, como decías al principio, es medicina en español, ¿no? Y bueno, si hay un área y una actividad donde la lengua local es importante, es en la medicina, ¿no? Recordando a Gregorio Marañón, que decía que el principal instrumento del médico era la silla, precisamente porque la escucha es quizá pues, ¿no? la parte más importante del acto médico, y la escucha es, claro, el lenguaje. El lenguaje es la principal herramienta del médico. Entonces, ese lenguaje, como muy bien decía Elea, tiene que ser un lenguaje lleno de matices, un lenguaje riguroso, que se entienda, etcétera. Por eso es importantísimo la medicina en español. Y nosotros en la Fundación Lili empezamos hace ya casi 20 años con esta iniciativa, que tiene varias ramas, ¿no? Una de ellas es una base de datos de artículos médicos en español, de las revistas más importantes, pero que también estamos fomentando el uso de la ciencia en español, la divulgación, como también decía Elea, en español, redes sociales, etcétera. Lo que tenemos que lograr al final es una mayor relevancia de nuestras revistas, una mayor visibilidad de la ciencia y de la medicina en español, y aprovechar pues, todo el tirón, entre otras cosas, de las redes sociales, ¿no? Que nos pueden ayudar, de Internet, y de iniciativas como la que está impulsando Elea, que yo creo que es pues, digna de elogio y muy necesaria. Sin lugar a dudas. Yo tiendo a ser optimista y creo que estamos en un muy buen momento para digamos, la ciencia en español. O sea que en fin, vean que vamos a asistir a una nueva aurora del español como lenguaje científico. Hablen, es su turno. ¿Qué quieren decir? ¿Qué preguntan? Anímense. Eso que siempre quisieron preguntar a científicos, al caballero en la esquina. Digo, que ando mal de oído y he perdido la mayoría de lo que han dicho. Respecto a la ciencia y letras, cultura, esa disociación que yo la he vivido. Fui profesor de antropología biológica en la Universidad de Oviedo, pero antes mi formación era totalmente de letras y de cultura. De hecho, fue en un seminario. Incluso, aunque no está confirmada porque no me he hecho la prueba a nivel nacional, tengo el título interno de filosofía. Entonces, a mí eso me quedaba, cuando ya de cara al mundo me quedaba corto. Y entonces echaba de menos y quería la ciencia. Y me dediqué a las ciencias naturales. Y de hecho tengo la tesis la hice sobre antropología. Decir biológica, como le digo a los compañeros, de ahí viene eso. Es decir,
no sé, genética o biología general si no hablas de cultura. Y hasta finales del siglo pasado hacíamos los congresos antropología biológica, antropología cultural. Y había varios que estábamos pidiendo, pero al fin eso se terminó. Y de hecho yo decía a los compañeros de antropología biológica que era inútil la antropología biológica, que era una biología más, una genética más y una cosa más. Y de hecho en la universidad se está viendo ahora, se lo estoy diciendo a los compañeros, las universidades están perdiendo el interés por la antropología biológica porque se dedica a lo que se dedica un farmacéutico, un médico, a hacer el ADN o a hacer eso. Digo yo, para hacer antropología hay que ver cómo la cultura incide en la biología del hombre, en la forma de vivir, en la diversidad de culturas, cómo hay diversidad biológica debido precisamente a eso. Y si no está la cultura, no hay antropología. Es un ejemplo realmente muy certero de lo que estábamos hablando. Muchísimas gracias por su testimonio, caballero. Sí, en relación con lo que estaba comentando José Antonio, las humanidades vienen del Consejo y de la universidad, y la manera de valorar la carrera profesional es a través de los índices de impacto. Entonces, las revistas españolas, yo recuerdo que hace 30 años había muchísimas más que ahora, se publicaba muchísimo más, pero con todo el sistema de las publicaciones en revistas de impacto han desaparecido muchísimas y solo cuentan, pues hombre, la revista de Occidente es una excepción, pero hay muchas que han desaparecido y que el interés es seguir publicando en inglés, porque es lo único que cuenta para tu carrera profesional. Te ha tocado Bueno, pues alusiones. Digo, yo no Totalmente digo de nada, acuerdo. ¿no? No, es verdad que hemos tenido unos sistemas de evaluación que han privilegiado totalmente la publicación en inglés y que poco a poco, o sea, desde el año 89 en que se establecieron los sexenios hasta ahora, es verdad que se han abierto los criterios, se contemplan muchos otros tipos de fuentes, se contemplan los libros, se valoran otros tipos de producción científica y también en otros idiomas, pero el peso del inglés sigue siendo mayor. Ahora, la buena noticia es que todos los sistemas de evaluación a nivel mundial están en pleno proceso de reforma y lo que se denomina comúnmente ahora como COARA, la Coalition for Advancement of Research Assessment, lo que está haciendo es precisamente proponer nuevos modelos de evaluación que contemplen la diversidad de formas de producción, de transferencia, de impacto que generamos los científicos en los distintos ámbitos de conocimiento, y uno de los puntos particulares a los que se refiere esta reforma de la evaluación es precisamente el multilingüismo en la comunicación científica, siendo conscientes de que si queremos generar impacto en nuestras sociedades necesitamos utilizar nuestras lenguas, algo que todos vemos que es obvio, pero que no estaba recogido en nuestros sistemas de evaluación de una manera tan sensible. Esto que acabo de mencionar, esta iniciativa, es una iniciativa internacional que están firmando instituciones académicas de todo el mundo, que ahora tenemos que ver cómo se traslada a los escenarios nacionales y a nuestras agencias de evaluación. Pero creo que es esperanzador y que puede además marcar para bien la carrera de muchos científicos. Y noticia de ayer mismo, nueva directora de la Agencia de Evaluación de Geografía Humana, o sea, que también es un dato, o sea, no, quiero decir, pero no, el caballero. Quisiera solamente un detalle, quería preguntarle a Elia Jiménez. Yo soy Francisco Jiménez, con G también. Mira, aquí hay una con sintonía raíces obvia, andaluzas. Con G. Con G. Me preocupa, cuando habla de la inteligencia artificial, me preocupa sobre todo, porque claro, uno ya va de vuelta, ¿no? Yo soy un viejo profesor. Nuestros jóvenes de la etapa de los años 90, 20 y tantos años, que tienen, de hecho, yo tengo contacto con ellos a través de redes sociales, que están uno en Japón, otro tal. ¿Qué le podemos decir a ellos? Porque si no pueden investigar aquí, no hay recursos, como se ha dicho, ¿no? O sea, los formamos, no gastamos dinero en universidades,
¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a tener? ¿Severochas por ahí también otra vez? No sé, no sé si me he explicado. Perfectamente. Sí. A ver, yo ahí creo que siempre que hay que hacer apuestas personales. Es decir, que uno puede vivir y saber de los problemas del sistema científico en cada país, pero también si creemos firmemente en que la ciencia aporta soluciones y además de todo eso es una actividad fascinante para los seres humanos, yo animaría a cualquiera que se dedicara a esto, porque yo creo que lo que hacen falta son vocaciones científicas. Lo que hace falta es lo que hemos mencionado. Por un lado, cultura científica. Es que estamos hablando de que esta encuesta de percepción pública de la ciencia señala que solamente un 10% de la población va alguna vez al año a alguna actividad de divulgación científica. Eso no es nada, no hay sensibilidad hacia la ciencia. En el momento en el que eso se modifique y se pueden realizar acciones para que eso gire y cambie el rumbo, la población puede exigir al sistema político que se invierta más en ciencia, puede exigir más, puede impulsar que se desarrolle la ciencia en cada país. Eso hay ejemplos en otras sociedades y en el momento en el que eso suceda, pues digamos que las condiciones para hacer investigación pueden ser mejores, la estabilidad también, se enviarán científicos al extranjero y volverán con mucha mayor experiencia y con mucha capacidad formativa, etcétera. O sea, todo esto es una rueda, pero yo creo que hay que hacer apuestas personales, aparte de las sistémicas y políticas. Creo que lo personal es muy importante. Y ahí el tema de la comunicación, que me parece que has mencionado tú, me parece capital. Estaba recordando, según te oía hablar, aquel programa de televisión de Punset, que hablaba siempre de... y que todo el mundo... O sea, claro, un buen comunicador es capaz de hacer cuestiones complejas, comprensibles a todo el mundo, y todo el mundo lo veía. O sea, vamos, todo el mundo, dentro de lo que se ve, todo el mundo, pero efectivamente que ese impacto... Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo, porque eso también crea... Tú has hecho iniciativas, ¿no?, de vocación de mujeres científicas en algún sitio, he visto yo. Sí, bueno, hacemos constantemente exponer, ¿no?, la situación de la mujer en la ciencia, que evidentemente no es que no tengamos posibilidades, pero sí es cierto que a lo largo de la carrera científica las mujeres no alcanzan puestos de dirección, ¿no? Nos quedamos ahí entre medias y bueno, nos caemos en el proceso. Y hace poco, pues el último que hemos hecho es poner de manifiesto estas dificultades que no solo nos pasan a nosotras, sino también a las mujeres diplomáticas, ¿no?, que tienen bastantes similitudes, y estamos haciendo binomios en donde pues, ponemos en común estas dificultades o lo que llaman brechas de género a lo largo de nuestra carrera. Pero volviendo a su pregunta, que me parece fascinante, yo creo que es verdad que hay muchos investigadores que se van fuera y no vuelven, pero hay muchísimos que se quedan y que aportan un sistema de ciencia de altísima calidad. Hay que apoyarlos. Por no decir que todo está mal, un área en el que hemos mejorado notablemente es en el de la divulgación de la ciencia por científicos. La tarea de divulgación, clásicamente el científico la veía como un aspecto menor, ¿no? Estaba mal visto que el científico se dedicase a la divulgación porque él tendría que estar en su laboratorio dedicándose a investigar, y esto de salir en los medios para explicar sus investigaciones pues era como de ser científicos de segunda. Esto afortunadamente está cambiando. Con la pandemia cambió muchísimo, lo vimos en los medios, en la televisión, salían grandes científicos españoles contando con palabras sencillas y claras para que todos entendiésemos qué es lo que estaba pasando, las vacunas, etcétera, ¿no? Y creo que en esto hemos mejorado. Ahora hay medios, por ejemplo, de Conversation, que es un medio, ¿no?, que está en Internet, donde los que escriben son científicos, pero con lenguaje periodístico, para que todos lo podamos entender, ¿no?, de forma sencilla. Ellos dicen rigor científico, oficio periodístico. Pero son los científicos, ¿no? En la Fundación, por ejemplo, tenemos un premio a jóvenes investigadores que hagan divulgación en este medio, ¿no? O sea, yo creo que es algo que ha mejorado muchísimo en los últimos años. ¿Usted quiere decir algo? ¿Nadie más quiere intervenir? Sí, por favor. Creo que los científicos se han perdido una gran oportunidad ahora con el tema del COVID,
porque en tertulias que yo he visto en televisión, la gente que hablaba eran periodistas, eran de distintos partidos políticos, echándose las cosas en cara los unos a los otros, cuando los que debían de haber estado ahí hablándonos a la gente para acercarnos a la ciencia eran los científicos. Y yo no he visto en tertulias que he escuchado ningún científico. Y luego, el que se va al extranjero, ¿por qué no se hace con el tema de la ciencia? Que lo único que nos llega a nosotros es que lo único que saben ustedes es pedir dinero, ¿no? ¿Por qué no hacen como existe la OTAN? Y entonces van los científicos a distintos países, a distintos laboratorios, y nadie se tiene que quedar, porque supongo que el que se queda en otro país y no vuelve al nuestro en este caso es por problema de dinero, de salario, porque aquí son inferiores. No solo el salario, hay muchísima gente. Hemos hecho un estudio en colaboración con ASEBIO, que es la Asociación de Empresas Españolas Biotecnológicas, donde hicimos una evaluación de cuáles son las razones que hacen que los científicos retornen al país. Y el 80% son por razones emocionales. Retornan, pero retornan por sus padres. Yo retorné por mis padres, se hacía mayores. Es verdad que yo fui una situación de retorno buena en un centro de investigación competente, donde podía, bueno, pues tenía una situación parecida a lo que yo tenía allí en Suecia, pero yo era del núcleo de los retornados por cuestiones sentimentales, pero retornan, y no por cuestión de dinero, es por esta, no les importa el dinero, pero si no retornan más es por la estabilidad. Es porque te dan proyectos, te dan posibilidades de retorno, y a los 4 años, personas como yo, ¿no?, que yo retorné con 47 años aproximadamente, si a mí solo me dan 3 años y no me dan una estabilidad, yo no me vengo con mis 3 hijos y dejo todo lo que tenía allí, ¿no? Entonces, lo que realmente para los científicos no es el salario, es la estabilidad laboral. Pero si es tan importante la ciencia que genera luego tantos puestos de trabajo, pues que se haga una cuenta común a nivel... ¿No somos europeos? ¿Para qué somos europeos entonces? ¿Qué nos aporta el ser europeos? Porque la mitad de las cosas cada país va por un lado. Yo creo que la ciencia es de las cuestiones que más internacionales. La sí, ciencia ¿no? Y es los fondos internacional. europeos de investigación son potentísimos. Y además tienen una cosa buenísima, creo yo, que es la libre concurrencia. Sí. Es decir, que ahí no se discrimina por países. Los equipos de investigación se presentan tal cual. De hecho, una de las cosas más interesantes, yo no tengo datos, no sé vosotros, pero ha sido con el Brexit. Claro, las universidades británicas han salido de esa competencia. Y ahí Oxford, Cambridge y alguna de las mejores, que están entre las mejores del mundo, claro, tenían los equipos muy cohesionados y muy bien montados. Y digamos, llevan una parte muy sustantiva de ese presupuesto, que son 1.000 millonarios en términos de euros. O sea, son inversiones muy poderosas y además con la gran ventaja, me corregís si lo digo mal, con la gran ventaja de que son de amplio espectro anual. No es de 4 años como funcionamos en los presupuestos generales de los Estados de la Unión en general, sino que son por 7 años. Bueno, el H2020 era del 14 al 20 y ahora hemos abierto uno de 7 años, ¿no? El Horizon Europe, ¿no? O sea que eso yo creo que sí, lo que pasa que efectivamente, y creo que es donde está la clave de todo esto, de esta desconexión, que es en el fondo lo que estamos radiografiando aquí esta tarde, y era lo que señalaba tan agudamente José Antonio, el tema de la comunicación. Es decir, que la sociedad se entere de lo que se está haciendo en ciencia, que es mucho y muy bueno, la verdad, quizá como nunca en la historia de la humanidad. Si nos ponemos a mirarlo en números y en resultados, en cualquier ámbito, ya no hablo solo, por supuesto, de cuestiones, digamos, de productividad y rentabilidad directa, sino también en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, sin duda, creo yo. O sea, estamos viviendo un momento... Lo que pasa que, claro, la perspectiva que tenemos desde quien vive un tiempo... Claro, un tiempo lo compone muchísimas cosas. El partido de fútbol de dentro de media hora, el no sé qué... Claro, y uno no está pensando, como cuando lees un libro de historia, dice, pues mira, fíjate la Edad de Plata... Si pudiéramos meternos ahora mismo en la cabeza de alguien de 1930, no creo que estuviera pensando en Gregorio Marañón o en Ramón y Cajal. Honestamente, se lo digo que yo he dedicado mi vida a investigar esto.
Estaba pensando en vaya lío tenemos aquí, que acaba de irse un dictador, ahora llega una república, fíjate cómo fue la primera, que acabó como el Rosario de la Aurora, una polarización extrema. Eso es lo que preocupa a la gente. Claro, luego la decantación del tiempo y cómo miramos los científicos sociales y de humanidades, digamos, procuran ofrecer una imagen, digamos, más holística de las cosas, pero la intimidad de las naciones o de los tiempos, diría Ortega, es muy difícil de aprender desde fuera y luego cuando se vive desde dentro, y ahora cito a Benedetto Croce, toda historia es contemporánea, cada uno vive y según le va la película, ¿no? Entonces, pero creo honestamente, como historiador de la ciencia, del pensamiento y de la cultura, que vivimos una época maravillosa desde el punto de vista con todos los problemas que podamos describir y tal. Y por no autoflagelarnos, la gestión de la ciencia es muy importante. El dinero es importante, pero la gestión es fundamental. Y en España tenemos centros punteros, centros que tienen un nivel, pueden competir a nivel internacional y mundial en ciencia, ¿no? Por ejemplo, donde el CENIO es el CENIO segundo y centros de Europa. similares. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una gestión copiada también de los centros de referencia internacionales, donde se han evitado las rigideces en la contratación, donde hay carrera profesional, donde se accede a fondos europeos, donde vienen investigadores extranjeros también a España. Que decimos que se van los españoles fuera, pero en estos centros hay investigadores extranjeros que vienen a investigar con grandes investigadores españoles. Entonces, lo que hay que hacer es copiar estos centros, estos modelos, y para eso se necesitan gestores también de la ciencia. Y de hecho hay un índice, creo yo, muy significativo de, entre comillas, el razonablemente buen estado de salud, digo, que hemos focalizado en algunas cosas negativas, y es precisamente ese, que sabemos hacer el diagnóstico de dónde están los embudos. Esto yo creo que no había pasado tampoco antes. Tú vas a las discusiones entre científicos, a los congresos de 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, en el 80 ya empieza a mejorar la cosa, no son capaces de decir nuestros problemas para que la ciencia mejore, más allá de esta referencia que he dicho yo de Ramón y Cajal, ¿no? O sea, no hay. Ahora sí tenemos un diagnóstico muy cierto y muy preciso de, oye, tenemos un problema con la contratación en no sé qué, esto no puede tardar tanto porque para cuando esto... Y sobre todo, bueno, también, ya abogando un poco por la actividad que hacemos desde Raíces, es que nosotros traemos la experiencia de 20 sistemas de I+D+I, de investigación y desarrollo, donde podemos también aprender y donde podemos también exportar, ¿no? Pero traemos esas experiencias que se pueden incorporar dentro de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ¿no? E innovación, es importantísimo. Sí, si les parece, yo creo, yo creo que por cerrar con una metáfora para que no sea futbolística, que la tarde no sabemos si tornará en tragedia o no, utilicemos una automovilística. Tenemos el Ferrari, tenemos el conductor, tenemos el circuito y tenemos la afición. Ahora es cuestión de lanzar la carrera. O sea, yo creo que está en una posición realmente inmejorable. Les invito a dar un cariñoso y afectuoso y amplio aplauso.